Ok, se cortó mi grabación anterior, pero continúo aquí. Entonces me quedé diciendo que un fluido por debajo de su temperatura crítica lo podemos identificar de manera adecuada como líquido o como gas, dependiendo de si estamos por debajo o por arriba de la curva de presión de vapor. Pero arriba de la temperatura crítica debemos emplear el término fluido. Es decir, en esta sección en rojo solo podemos decir que es un fluido, pero no sabemos, no se puede identificar si es líquido o gas. Arriba de la temperatura crítica debemos emplear el término fluido. Entonces vamos a ver un poquito de esta temperatura crítica en el diagrama de fases con esta figura B. Ok. Entonces, supongamos que tenemos una muestra de gas en el punto W. Empezamos aquí en W. Por debajo de este punto W estamos por debajo de la temperatura crítica. Entonces, se puede identificar que estamos en la fase gaseosa de la sustancia. Supongamos que la muestra se comprime a temperatura constante del punto W al punto Z. Es decir, vamos a comprimir a temperatura constante, la temperatura no cambia, pero incrementamos la presión para comprimirlo hasta llegar al punto Z. Y puede identificarse una presión definida, la intersección de la línea aquí, de la línea WZ con la línea AC, donde tiene lugar la transición de líquido a gas. Entonces podemos identificar que en este punto pasamos de líquido a gas porque es la intersección con la curva de presión de vapor. Entonces podemos identificar ahí que pasamos de gas a líquido, perdón. Lo comprimimos a temperatura constante, elevamos la presión y cuando pasamos sobre la línea de presión de vapor, podemos identificar que el líquido, que ahora es líquido, que el gas se comprimió y que es ahora un líquido. Pero también podemos ir al llegar al mismo punto Z por otra trayectoria alrededor del punto crítico. Esta trayectoria en azul. Podemos llegar al punto Z, pero dándole la vuelta al punto crítico. Vamos a ver qué pasa ahí. Podemos ir alrededor del punto crítico por la ruta W, X, Y, Z, hasta llegar otra vez a Z. Sin embargo, no es muy claro el punto en el que ocurre la transición porque estamos haciendo el recorrido a través de la zona del fluido supercrítico. Estamos pasando por acá. Por esta segunda ruta, la densidad y otras propiedades de la muestra varían de manera continua. Es decir, no existe un punto definido en el cual pueda decirse que la muestra cambia de gas a líquido. Cuando nos vamos por acá, no podemos identificar en qué punto pasamos de gas a líquido, porque estamos pasando por esta zona del fluido supercrítico en la que no se puede identificar si es gas o líquido y que solo podemos decir que es un fluido. Para terminar, vamos a ver el ejemplo que tenemos acá con figuras, con fotografías del CO2. Ok, entonces aquí primero podemos ver las fases separadas del CO2. Se ven a través de una ventana de un recipiente de alta presión. Y aquí vamos a estar viendo los cambios de fase del CO2 abajo y arriba del punto crítico. Entonces, conforme la muestra se calienta y la presión aumenta, el menisco se hace menos divisible. Aquí podemos identificar entre las dos fases líquida y gaseosa. Aumentamos la temperatura y la presión se incrementa
El menisco se hace menos visible, pero se puede ver que está más o menos por aquí. Conforme la temperatura sigue aumentando, es más difícil distinguir las fases líquidas y la fase de vapor. Aquí pues sí ya no sabemos muy bien en dónde está el líquido y el vapor. Y una vez que se alcanza la temperatura crítica y la presión crítica, no hay evidencias que permitan distinguir las fases líquidas y de vapor. Y esta es la fase homogénea del CO2 cuando es el CO2 supercrítico. Y como vemos aquí en la fotografía, ya no hay manera de decidir dónde está el líquido, dónde está el gas. Es un fluido supercrítico y no se puede distinguir entre una y otra. Ok. Entonces, esto es todo con respecto a los diagramas de fase. Y los siguientes, aquí vamos a terminar con la unidad 3. Entonces, después de esto, vamos los siguientes videos, continuar con la unidad 4. Entonces, este video lo terminamos hasta aquí.